Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el primer panel, que está dedicado al tema de filosofía y letras. Tenemos 3 trabajos. La idea es que los 3 expositores abren cada uno de ellos entre unos 15 y 20 minutos y después abrir un espacio colectivo de preguntas. Así que les pido que quienes vayan teniendo comentarios, preguntas, que las preparen para el cierre. Vamos a empezar entonces con Pablo Lasso Briones. No voy a leer todas las biografías, pero sí alguna cosa de cada uno de ellos. Ustedes las tienen para conocerlos más. Que es doctor en filosofía por la Universidad de Deusto Bilbao. Tiene numerosas publicaciones y actualmente es director del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en México. Su trabajo que nos va a presentar hoy es Los imaginarios de la resistencia en J.M. Coetzee y su impacto en América Latina. Así que le damos la palabra, por favor. Pues gracias a todos ustedes, a los organizadores de la cátedra. Y empiezo de inmediato porque sé que estamos justos de tiempo. Los imaginarios de la resistencia en J.M. Coetzee y su impacto en América Latina. Pocos son los escritores contemporáneos con apuesta crítica y alcance real de mundo. J.M. Coetzee se encuentra entre ellos. Desde la frontera entre la filosofía, la literatura y la política, en esta ponencia se defiende la potencia crítica y la impostura disruptora de su narrativa. Sin concesiones frente al racismo, la segregación, la violencia generalizada y la hegemonía del poder de los actuales neocolonialismos, lo que llama imperio uno de los personajes de Esperando a los Bárbaros, buscaré probar que la novelística del sudafricano busca los intersticios de sus discursos para deconstruirlos y la falla de los mecanismos de su funcionamiento para dislocarlos. En la lectura de las novelas y ensayos de su corpus creativo hasta ahora escrito, podemos probar una hipótesis política y cultural que forzosamente pasa por el registro de una operación íntima en el lector. Los imaginarios literarios inventados por Coetzee son disparadores de la acción de resistencia. Son los escenarios que tocan al lector en el ámbito más íntimo de su vida y lo provocan a una conversión íntima de quién es y de su estancia en el mundo, lo que equivale a una resistencia en él. De este modo, los imaginarios de la resistencia alojados en las novelas de Coetzee pueden ser llevados a un plano de transversalidad reflexiva y crítica en el contexto latinoamericano, tanto en lo que toca a sus enormes diferencias sociales y económicas, como a las estrategias de resistencia que desde la obra del sudafricano pueden derivarse. Como base de esta comunicación, presento mi libro y gracias por la oportunidad de hablar un poco de esto, perdón por la autopromoción. Lo acabo de sacar, pasé 5 años en el estudio de las obras de Coetzee, en fin, aquí está ya el libro presente. En fin, bueno, voy a hablar desde esa base. En este libro se responde a una pregunta central. ¿Cómo es que los imaginarios de las novelas de Coetzee pueden provocar una resistencia cultural y política? La respuesta despliega la potencia disruptora y al mismo tiempo creativa de estos imaginarios narrativos, su fuerza de quiebre sobre una realidad que se quiere única y compacta, violenta y homogénea. La realidad de nuestra cultura bélica, racista, uniformante, que opera de forma aplastante en nuestras sociedades latinoamericanas. El texto que aparece como prefacio sobre la censura, Coetzee amablemente lo cedió al explicarle la idea general del libro y encontrar en él una consistente afinidad. En este texto medita sobre los peligros y alcances del aparato estatal y mediático, de ese ojo detrás de la espalda del escritor, que es el censor, y los abusos y repercusiones que esa voz de la crítica tuvo en su primera producción de novelas en Sudáfrica.
en el periodo en donde rigió el apartheid y después de él. Una estrategia intersticial frente a la censura es detenerse entre el sí y el no, de una opinión contundente, tal como dice un personaje de Diario de un Mal Año, para provocar la verdadera reflexión crítica en el palimpsesto literario que actúa en los intersticios del poder. Y entonces esta parece una estrategia tanto de Elizabeth Costello como de Diario de un Mal Año, como del mismo libro sobre la censura, no detenerse. Vamos, aquí está el autor presente y es un poco comprometedor hablar así, él me corregirá. Pero, en fin, no comprometerse en un sí o un no, por más polémico que sea el tema, por ejemplo, la pornografía infantil o la matanza de los animales, ¿no? Sino quedarse en ese espacio intersticial, en ese espacio de medianía que provoca la reflexión ética y política. Es decir, no comprometerse de entrada con una posición, sea política, sea económica, sea geográfica, en fin. En este sentido, en la metáfora de Faux, podemos encontrar tanto una crítica a la autoridad del autor, Daniel Defoe, y de una tradición clásica en las novelas, como del amo colonialista y de aquel silenciado por él. Si extendemos la metáfora a su efecto de resistencia, cortar la lengua para hablar más, estoy tomando aquí el final de la novela, ustedes la conocen, la que Viernes es el que realmente tiene algo que decir, sin lengua y ya muerto, ¿no? Bueno, cortar la lengua para hablar más quiere decir que Viernes seguirá hablando a pesar de la mutilación de su lengua. En las dictaduras latinoamericanas, aun las que se disfrazan de democracias, Viernes hablará a pesar de sus mutilaciones. ¿Qué son los imaginarios así activados? ¿Cuál es su fuerza de dislocación y transformación? Los imaginarios de la resistencia, en su forma no evidente, las prácticas culturales tienen un trasfondo racista, bélico, imperialista en el peor de los casos, que solo es posible transformar mediante una irrupción enérgica. Es así como se pone en marcha la hipótesis política y cultural sobre la obra de Coetzee. Bueno, y entonces ustedes verán en el esquema que sigue, estoy hablando de que la resistencia política puede hacerse como un movimiento intersticial, como un movimiento entre los intersticios del poder, cualquiera de las formas que adopte, o puede ser una resistencia con un movimiento cíclico, y lo que estoy entendiendo aquí es que vuelve una y otra vez a lo mismo en un movimiento rememorizante. A lo que invito a pensar es a que la literatura de Coetzee se mueve como una resistencia intersticial, es decir, nunca como una resistencia de choque, de oposición frontal al sistema, sino en los intersticios. Bueno, ¿qué son los imaginarios de la resistencia? En primer lugar, se trata de las operaciones imaginarias de trasfondo en esta cultura del imperio, que en su actividad no evidente, implícita, muchas veces oculta, sostienen la totalidad de los gestos y las prácticas culturales explícitas de la sexualidad, de la creencia, de la guerra, de la política y de todo aquello que se hace evidente en el terreno cultural de lo cotidiano y es aceptado como vigente. En segundo lugar, estas operaciones imaginarias pueden redirigirse de forma tal que salen de su lugar de estabilización de las prácticas culturales y se convierten en dinámicas de su desestabilización, de su dislocamiento. En esta función desestabilizadora, los imaginarios disuelven la sedimentación y el estatismo de lo que hacemos cotidianamente en la cultura desde su base, lo que quiere decir que ponen en riesgo, al cuestionarlos, los discursos culturales demasiado creídos, las prácticas de poder que se pretenden absolutas, el cinismo de la violencia instrumental de la guerra y su ideología colonialista imperialista, así como lo instaurado en la política que se levanta como un leviatán endiosado. De este modo,
una hipótesis heurística nos anima. Los imaginarios que encuentran cuerpo en la narrativa de Coetzee son disparadores de la resistencia a una cultura que, a pesar de su pretensión de totalidad cerrada y terminada como proyecto civilizatorio, ofrece resquebrajaduras y se tambalea sobre sus cimientos, muestra su barbarie. Las novelas del sudafricano ponen en evidencia estas heridas de la cultura, sus contradicciones de fondo y de superficie, y consecuentemente activan estrategias estrictamente literarias, imaginarias, para su dislocación. En fin, ofrezco un pequeño esquema acerca de los dos tipos de resistencia. No me voy a detener en cada uno de los puntos por cuestiones de tiempo, solo enfatizaré esto, que la resistencia cíclica regresa una y otra vez a un motivo de disidencia, una y otra vez se relaciona con un motivo de revolución como cambio instantáneo y como un cataclismo que cambia todas las cosas de inmediato, y en cambio la resistencia intersticial se detiene en los momentos de resistencia en un tiempo prolongado, no se propone como violencia frontal, sino que en este extenderse provoca tácticas de resistencia, y es aquí donde yo encuentro la literatura de Coetzee, en estas provocaciones a la intimidad del lector y a su imaginario, en donde la resistencia es posible como un momento prolongado en el tiempo. Por supuesto, la crítica ética y política aparece una y otra vez en las novelas de Coetzee, pero en términos estrictamente literarios, desplegando recursos estilísticos que desde su propia densidad provocan la reflexión y la acción. Por tanto, esta reflexión ética y política nunca se deja guiar al estilo del panfleto político o del manual de buena conducta, de la ideología política o de la perceptiva moral. Por ejemplo, la exposición de personajes decadentes, depresivos o francamente disruptores de una moral admitida es una estrategia para deslocar el entorno político, para criticarlo desde su base moral, en novelas como Informe de Vietnam, Desgracia o Diario de un mal año. Pero esta caracterización de los personajes siempre se teje lejos de promesas ideológicas de la literatura para crear un mundo mejor, como por ejemplo la del viejo marxismo-leninismo y su compromiso de la literatura como un encargo revolucionario mesiánico. Algunas estrategias que se adoptan en las novelas de Coetzee. En Vida y época de Michael K. se propone una inacción activa, es decir, la inacción de Michael K. Ustedes ya conocen toda la historia, ¿no? Y esta extraña resistencia que se confunde con una huelga de hambre, pero también con una resistencia que puede homologarse a el Batterby de Melville, de esto hablo más en el libro, ¿no? Es decir, estos dos personajes comparten un negarse a lo que les pide el sistema, pero con la curiosa táctica de decir sí a lo que se les está pidiendo. Por eso hablo de esta paradoja, ¿no? La inacción activa en los bordes de los campos. También puede, lo hago en el libro, ¿no? Puede relacionarse con la lectura de Agamben y la crítica a nuestros esquemas biopolíticos y los usos del campo, de los campos de concentración y los campos de reeducación. Y en la historia de Michael K., justamente este campo de reeducación es un campo en donde la no cooperación se lleva al límite. Otro ejemplo en donde el menosprecio, el reconocimiento y la lucha política pueden verse en dos novelas, ¿no? En Imperio, en donde la lucha del magistrado no se da como oposición frontal al imperio, a lo que él llama imperio, tampoco se da saliéndose de él, sino en esta paradoja, ¿no? El imperio, la lucha contra el imperio dentro del imperio, en sus intersticios.
simbolizado por el amorío que tiene con la chica Bárbara, ¿no? Que todos llaman Bárbara, incluido él. Pero en esa erotización con la chica Bárbara, él lucha contra el imperio utilizando sus mismas estrategias. Y en medio de ninguna parte también hay una estrategia de lucha contra el sistema colonialista, representado por el padre, que ustedes recordarán en la novela, Coetzee lo mata 3 veces, ¿no? Y al final de la novela reaparece el padre, ya envejecido, en fin. Pero el discurso de Magda en esta novela, llevado hasta la locura y con citas filosóficas hasta el final de la novela, son una estrategia también de resistencia. En tierras de Poniente, preguntaríamos, ¿en dónde están las tierras de Poniente? Muy en consonancia con lo que nos dijo nuestro antropólogo Pablo Wright, ¿no? ¿En dónde están? Y diríamos, jugando con 2 títulos de las novelas de Coetzee, en medio de ninguna parte. Donde quiera que reinan las condiciones de injusticia, guerra, racismo y abuso de poder. Por eso yo quiero extender esta reflexión hacia Latinoamérica como perdida en el poniente, donde quiera que esté este poniente, de su propia historia. Y bueno, y un juego muy cartográfico. Ya este artista desde 1923 nos había volteado el mapa, ¿no? Diciendo lo que está en el norte debería estar en el sur, y en fin, la perspectiva decolonial se puede encontrar en la literatura de Coetzee, que invierte así el sentido del imperio. Voy a ir terminando ya por razones de tiempo. Por esta misma razón, puede enfatizarse la universalidad del problema ético y político que plantean las novelas de Coetzee, no restringido al tópico del racismo en Sudáfrica o a la discusión de las verdaderas condiciones de libertad en el mundo post-apartheid. Los campos locales de problematización de la guerra en Sudáfrica, en la Edad de Hierro y en Vida y época de Michael K., de las condiciones de desigualdad en Australia, descritas en Hombre Lento y en Diario de un Mal Año, o de la cruda exposición del terrorismo incipiente en la vieja Rusia del siglo XIX, en El Maestro de Petersburgo, o incluso en el mundo distópico ficcional de En medio de ninguna parte o de La infancia de Jesús, apuntan a una sola dirección: su potencia de ser extendidos a cualquier otro campo social y político de desigualdad, de guerra, de adormecimiento de la conciencia moral por las condiciones de un sistema homogeneizador paralizante. Bueno, aquí tengo que parar por respeto a mis colegas, y más de lo mismo está aquí. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Pablo que haya sido riguroso con el uso del tiempo y lo felicitamos por el libro. Así que bueno, aquí le vamos a dejar la palabra a Katrin Rosenfeld, que nació en Salzburgo, en Austria, es medio austríaca y medio brasileña, ¿verdad? Tiene es difícil decir una especialización que tenga, pero sí podemos decir que es profesora en el Departamento de Filosofía y de Estudios Literarios en la Universidad Federal de Estudios de Río Grande del Sur, en Brasil. Su ponencia se llama La distopía es ahora, las novelas de Coetzee, la infancia de Jesús y los días de Jesús en la escuela. La escuchamos. Perdón por no hablar español, pero hablo un portuñol horrible. So I will speak English to make things easier. Thank you very much for this invitation and for the opportunity to come to Buenos Aires, and congratulations for the foundation of this Cátedra Coetzee to Carlos Ruta
and the organizers of this event. What I will address today is the general bafflement, perplexity, and fascinated incomprehension which has been provoked by Coetzee's two latest novels. I have observed that many readers, not only in the southern hemisphere but in the northern as well, have failed to grasp the allegorical thread that runs through these stories. I will begin summing them up the way they touched my imagination and in ways which, during my conversations with readers, has been able to stimulate the very repressed religious and mystical feelings which are so present in Brazil, but they are intimidated by political theory and literary theory and all of these very cool talks about the general theoretical truths about literary feelings, which make it almost impossible to talk about immediate literary responses. So that's what Carlos Rutter called the implicit values of literature, or the poetical, or the magic that is inside music and dance and body language. So both novels are set in a utopian Spanish-speaking country where people arrive having forgotten everything and starts from scratch. In The Child of a Jesus, we meet David, a little boy who lost his mother and the letter that bore his real name. So there is already this possibility that he might have been called Jesus before, or Messiah, or whatever. He's adopted by Simon, who later finds a foster mother who willingly accepts to raise him in a rather brotherly, sisterly relationship with Simon, which is also reminiscent of Maria and Jesus and Joseph. So, arrived in Novilla, Simon and David become acquainted with a very Christian and well-meaning simplicity. A peaceful society receives migrants kindly. Everybody is equally well, though modestly fed, housed, and sent to some kind of appropriate employment. Social and family life is based on general modesty and goodwill, and on a clearly de-eroticized, rational, and pragmatic kind of relationships. So we are in a world where really humilitas, caritas, and agape, the Christian basic values, are becoming real, which is something very unusual, even in the Christian world we have known for 2,000 years. So, and these values are in clear opposition to eros and heroic achievements, which are so important in the pagan ancient world and in our world still today, in our cool and militant world today. So we actually are in paradise, although people refuse to recognize it and try to identify it with the paradise of jokes, where people say that we die of boredom. So, the only problem in this world is that David's very lively questioning and rebellious nature against the norms of education become evident very quickly, and particularly in the way he reads, rereads, or recreates, or reinvents in a very creative way Don Quixote, his chosen favorite book. So this becomes a real issue, a real problem, which the authorities try to solve by sending him to a boarding school, and the parents decide to flee, which is also a reminiscence of the biblical story of Maria and Joseph fleeing through the desert. So in the second novel, we are transferring the family from Novilla to Estrela, a provincial backwater of the New World, while the new family finds the margin of freedom which allows David to develop his idiosyncratic talents. They first meet with a trinity of three kindly sisters who are remnants of fairy tales, myths, or operas like the Magic Flute. They generously instruct the parents and finance the talented child's education.
First, they have Mr. Robles teach him the foundations of numbers, which is a failed endeavor, just like the official reading process. David refuses to learn the numbers his way. So there is this allusion to different kinds of mathematics, which is so present in Robert Musil's reflections on mathematics and the relations between mathematics and the spiritual, the implicit values of literature. So when this fails, they send David to the Academy of Dance, where Juan Sebastian Arroyo and his wife Ana Magdalena have a higher, an esoteric, a mystical approach to numbers through dance, music, and body language. Arroyo, of course, is the Spanish word for river. Bach, Johann Sebastian Bach, and his second wife Magdalena, who also had a mystical, esoteric approach to numbers and their relations with the cosmic rules. So David in Estrella is no longer a normal individual and citizen, he is a secret entity, which also might refer, or which we might associate with the poetical or implicit values of literature. He's the outsider within society. And he has the keenest creative presence in the Academy of Dance, where passionate relations distinguish themselves from the rest of life in Estrella. Ana Magdalena not only teaches the mysterious relations between numerological intuitions and the cosmic rhythms captured in dance and body movement, she also entertains a secret, adulterous relationship with Dimitri, whose passion will prove destructive. He kills her in a confused, semi-lucid state of desire, love, and spiteful scorn. So, it is of course clear that a potential Messiah like David is not really necessary in a totally normalized society where the Christian values are already real, where the mystical values have become real. But he's very necessary in the dance academy where the suffering, the human suffering we know so well, still goes on. But unfortunately, the three sisters who at one point assist a discussion between Moreno, who represents the rational philosophy of Metros, and in a contest with Mr. Arroyo, who expresses his contestation of this philosophy by a performance of his students, a dance performance of his students, which is proves the interference of Dimitri. The three sisters are so appalled by this chaotic relationships within the Academy of Dance that they withdraw their support and now advise to have a stricter and more practical and pragmatic education. So at the end of the second novel, the reader is left with homework to do. Imagine how David may develop his gifts of a potential Messiah, and in order to save the Dance Academy and Mr. Arroyo and Dimitri from the onslaught of a now altogether rational and practical environment in Estrella. Depending on where you read, so can we now have the second? Depending on where we read these novels, in the northern or southern hemisphere, in an Anglo-Saxon Protestant society, or in a Latino world, which is predominantly Catholic or syncretic like in Brazil, Novilla and Estrella can look either as grim, passionless, a grim and passionless universe, or as a pretty ideal new world. Actually, the ideal of a world conceived by the social movements that germinated in Brazil and Latin America, together with the Workers' Party's programs and with liberation theology. Their social and political agendas traditionally include items which are functioning and well in Novilla and Estrella: solidary economy, family farming, universal free education, healthcare, housing, and other items, along with abundant urban civil servants, which works more or less improvised, as we know it so well in Brazil.
All of this on a very modest scale, however, with predominant caring and sharing. These ideals of our leftist Latin American agendas have become miraculously real in Coetzee Novilla and Estrella. And when critics say how sinister and passionless the world of Novilla is, and that humans are treated as objects to be measured, ordered, and controlled, I rather feel endeared with Novillians' caring and sharing, as opposed to the obscene realities our headlines report daily since 2015 in Brazilian papers. Novilla's modest but functional institutions have freed their citizens of their Promethean and Faustian drives. They remind me of our juvenile illusions about the Workers' Party's initiatives in Porto Alegre in the 1980s, when Cornelius Castoriadis and Agnes Heller enthusiastically welcomed the Orçamento Participativo and praised it as the first real step to overcome heteronomy and oppression. 30 years after the first successful utopian experiments of the Workers' Party, we are now stuck in dystopic dysfunction and should indeed envy Novilla and Estrella, a comparable paradise of equality, justice, and peace, or, of course, a peace that comes at the cost of insipid boredom. In Novilla and Estrella, genuine material and intellectual humbleness have replaced the Faustian drives, whereas from Porto Alegre to São Paulo and Manaus, a country has been ruined by Mephistopheles paper money tricks, and daily headlines give us glimpses into the devil's kitchen of privilege and bribe, money laundering, and the destruction of the livelihoods of millions. So I'm really out of sync and cannot join the cool ironies fellow critics up in North and in the South Hemisphere when they frown upon Coetzee's fairy tale allegories. The effect they had on me was that of a clean platter which frames what we might have achieved had we been more serious about our ideals and agreed to pay the price. I think I could catch up with what Coetzee said yesterday when he said that we all agree that we shouldn't maltreat animals in factory slaughtering, but that we do not put it high enough on our agenda. So I think these novels, they somehow evoke the same thought in me. So Novilla is what we only pretend to be heading for. And it is, of course, nothing but natural that ideas that effectively come into being have to lose their idealistic aura, replacing the dreamlike quality of what is remotely spiritual and metaphysical by fact. So, in a world of redeemed equals, there is no need for another savior. David's broader understanding and his generous empathy is required only in the marginal world of passions that destroyed Anna Magdalena's and Dimitri's and her husband's life. We, rationalists, don't share their spiritual urges. And that is probably why we do not recognize the allegory that makes David into a potential Jesus within the story. So these are quotes which go into that impossibility to see the allegory which makes David into a Jesus. So another reason, or probably the main reason why we have a hard time to recognize our own lost ideals and recognize David as Jesus is that in our academic intellectual life we have drawn away from religious notions like soul and spirit. There is a very interesting mention by Rosalind Krauss, who is one of the very cool critics of the Northern Hemisphere, in which she talks about the indescribably embarrassing thing to mention
spirit and soul together with modern art. And I think this embarrassment is also, we can extend these remarks of Rosalind Krauss to our political and social sciences and their impact on literary criticism. Literary criticism under the influence of theory has been so demystified that our capacity to engage playfully with allegory has diminished or almost vanished. We refuse to recognize David's affinities with Jesus, although David within the story as a fictional character repeatedly complains about not being recognized of what he really is and what his real name is. He complains that his parents do not recognize him in his mystical potential, in what he has to give. And he asks whether his existence will remain a secret forever. I think that this complaint against the rational, pragmatic approach of his parents can be extended to us, to our rational pragmatism, which is probably the outcome of 500 years of modernization. And I would like to draw attention to an essay by Robert Musil, who, like Mexico, was born in the north, but actually in his most important essays is a southern writer who has never been included in the canon, how do you say, in the canon of the really important theorists, or the really important critics of art. So there is this essay from 1912, Das geistige Modernismus und Metaphysik, the spiritual things, modernism and metaphysics, which addresses this problem of our being too reactively modern and pragmatic, and not letting the spiritual and religious feelings think themselves out in ourselves. So I have taken Coetzee's latest novels as a reminder of addressing these spiritual urges which are not, as another critic said, headache-inducing gibberish, but something actually really important. And in order to stay within my last minutes, I would just like to address that the Holy Trinity of the three kindly sisters, they are called Consuelo, Valentina, and Alma. They could very easily be put into context with the Holy Trinity of the Kantian system, of the three domains of true knowledge and wisdom, of ethical moral valiancy, and of soulful aesthetic imagination, or with Musil's ideas about the ratioid and the non-ratioid, which has to be bridged by imagination and by the literary implicit values. So I think instead of picking or ironizing or satirizing the heartache-inducing gibberish in Coetzee's novels, we should rather take them as a reminder of a big potential which is not thought through by us and replaced by theoretical and pragmatical approaches which leave the implicit potential, the spiritual and soulful potentials only to very marginal domains. In Brazil, I find it mostly among dancers, the very rich dance culture, and healers who draw on these intuitive knowledge they inherited from their sometimes indigenous parents and the whole syncretic African Brazilian culture, which is so rich in these intuitions, but they do not dare, they are intimidated and do not dare intervene and interact with intellectuals like us in academia. Thank you very much for your attention. Bueno, le agradecemos mucho a Catherine. Todos hasta ahora han sido muy rigurosos en el uso del tiempo, así que estoy segura que podremos
tener más tiempo para los comentarios y las intervenciones. Y entonces vamos a escuchar al último expositor de esta mesa de la mañana, que es Oscar Mauricio Corso Gaviria, que es autor de varios libros y ganador del Concurso Nacional de Cuento Ministerio de Educación, y actualmente estudia creación literaria en la Universidad Central. Su ponencia es sobre Coetzee, censura y libertad de información. Le damos la palabra, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera pedirles una licencia. En Colombia, la forma en la que nos referimos, pronunciamos el apellido del autor homenajeado es Coetzee. Y no quisiera cometer la imprudencia de enredarme un poquito con ambas pronunciaciones, entonces les pido disculpas. Coetzee, censura y libertad de información. Al menos en la mayoría de las democracias de América, hoy pareciera imposible hablar de la censura en la era de la información, sobre todo con los parámetros con los que se trataba el tema hace 30 o 40 años. Andrés Avellaneda, en su artículo Discurso de la represión cultural, puede darnos una idea más exacta de lo que entonces se comprendía y padecía como censura, tanto aquí en Argentina como en las otras naciones controladas por sistemas militares. Esta es una cita de Avellaneda. Pertenezco a una generación que desde las primeras experiencias formativas supo que había libros que no podía leer, películas que no podía ver, conocimientos que no podía adquirir, que ese no poder era realmente un mandato más amplio que alcanzaba con su largo brazo a las conductas privadas y públicas. Y también lo supimos muy pronto a las instituciones mismas, a las que hacía y deshacía a su antojo. Esta herida intelectual, esta sensación de claustrofobia también puede sentirse en Coetzee, que contra la censura escribe: tampoco yo, al escribir estas líneas, estoy exento de ello. En la insistencia excesiva de la expresión, en la vehemencia de la exigencia de estar demasiado pendiente de minucias estilísticas, en la relectura y en la escritura demasiado elaborada, detecto en mi propio lenguaje la misma patología de la que hablo. Dado que he vivido el apogeo de la censura sudafricana, que he visto sus consecuencias no solo en la carrera de colegas escritores, sino en la totalidad del discurso público, y que he sentido en mi interior algunos de sus efectos más secretos y vergonzosos, tengo razones de sobra para creer que lo que infectó a Arenas, Mangakis y Akis, se tratara de lo que se tratase y fuera real o ilusorio, también me ha infectado a mí. Es decir, que este propio texto puede ser una muestra de la clase de discurso paranoide del que trato de escribir. Avellaneda nos habla de la censura del consumidor de información, tanto periodística como cultural, mientras que Coetzee se preocupa por la relación de la censura con el autor y la interiorización de los temores de la censura. Coetzee toma la censura dentro de la creación como una violación íntima y perturbadora del yo creador, mientras Avellaneda la presenta como una imposición dolorosa en el deseo de conocimiento. Ambas realidades presentan el ejercicio de la censura como mecanismos de control social en los individuos. En muchos aspectos puede que ambas interferencias nos parezcan hoy desconocidas. Después de todo, la información del mundo se encuentra a nuestra disposición y la creación parece ser tan libre como el consumo de información. Muy por el contrario, el tema coloquial en el discurso parece ser el cómo controlar la inmensa disponibilidad de información, cierta o falsa, positiva o perjudicial en Internet, pues el nivel mediático se dice que la libertad de información, la incapacidad para controlar el flujo de datos está afectando a la sociedad, tanto en sus discusiones como en sus respuestas políticas y culturales. Como en esta afirmación se encuentra buena parte de la problemática de esta ponencia, voy a dividirla en varias partes. El primer inconveniente que quiero tratar es la idea de que la censura es un momento olvidado de la historia y exclusivo de regímenes totalitarios, y para ello utilizaré algunos pasajes de Contra la Censura que muy a pesar de haber sido escritos hace 20 años, siguen siendo inmensamente vigentes. También es importante recalcar que hoy la censura no es exclusiva de los estados, pues en países como México y Colombia hemos padecido el silenciamiento de los aparatos criminales no convencionales y organizaciones delincuenciales.
Podríamos entablar una diferencia entre la censura de Estado y la censura de los delincuentes, pero en ambos casos no solo se encuentra la pasión por silenciar, sino también la necesidad de crear una sociedad imaginaria sin cuestionamientos, unidimensional, utópica, donde la versión oficial, junto con sus supuestos sagrados como la autoridad de un líder, puedan permanecer intactos de cualquier forma de cuestionamiento. Tras el censor existe la imagen de que la sociedad debe ser defendida de ciertos grados de conocimiento o de engaño. En palabras de Coetzee, la censura se presenta a sí misma como un baluarte en la sociedad entre las fuerzas de la subversión y la corrección moral. Requiere de manera más o menos directa de una visión totalizante del mundo como única forma de crear una barrera entre el mundo corrupto y el mundo que debe preservarse. En una conferencia en México sobre la censura, Coetzee utilizó la expresión utopía del calvinismo para referirse al apartheid. Todo aparato censor necesita una utopía que necesita ser defendida. Siguiendo esta dirección, detrás de la censura de los aparatos criminales en Latinoamérica no existe una utopía. Existe una ficción de poder que debe mantenerse intacta. Puede que a la larga la utopía del censor también sea una ficción de poder que exige tributo. Sin embargo, el funcionamiento interno de la censura es más parecido a la justificación utópica. En este punto, ¿para qué sirve entender la censura? En primer lugar, para prevenirla. Aunque la justificación utópica no tenga mucho arraigo en este momento de la historia donde no parecen existir o considerarse utopías viables, sí nos sobrevive la censura como valores utópicos, o en otras palabras, valores que deseamos y buscamos, pero cuyos mecanismos de restricción podrían considerarse en la praxis inútiles o contraproducentes. Más que utopías, hoy son muy vigentes las ficciones de poder y con ellas la idea de que el silencio equivale a respeto y autoridad. Y por tanto, la idea de que la libertad de expresión y sobre todo la libertad de información generarán efectos adversos en las dinámicas de potestad dentro de la sociedad. Perdón. Frente a las nuevas concepciones de censura, en mi opinión la ficción parece más o menos autónoma y no he encontrado hasta el momento grandes ejemplos de censura explícita enfocados en la creación de autores contemporáneos. Por sus efectos inmediatos en las dinámicas electorales y políticas, los estados contemporáneos planean dinámicas de control de información con parámetros que trataré en esta ponencia y que, aunque no afectan de manera directa a los escritores, sí podrían alterar la creación a través de nuevos tabú. El mercado y la censura. Dentro de las dinámicas del mercado podría pensarse que es muy fácil crear parámetros de invisibilidad comercial, que incluso cuando no son consensuados pueden sepultar una obra en medio de océanos de información inútil. La expresión pertenece a Lipovetsky. En esto se puede profundizar a partir de una cita sutil de Coetzee dentro de Contra la censura. Me refiero a Tolerancia represiva de Herbert Marcuse, que dice lo siguiente: el peligro de una tolerancia destructiva y una benevolente neutralidad frente al arte ha sido reconocido. El mercado, que si bien a veces con súbitas oscilaciones recoge lo mismo que el arte, el antiarte y el no arte, todos los posibles estilos, escuelas y formas que luchan de unos contra otros, ofrece un cómodo recipiente, un amable abismo, en el cual desaparece el impulso radical del arte, su protesta contra la realidad establecida. No obstante, la censura del arte y de la literatura es reaccionaria en todo caso. La auténtica obra de arte no es ningún apoyo de la represión ni puede serlo, y el pseudo-arte que podría constituir tal apoyo no es arte. El arte está en contra de la historia, hace resistencia a una historia que fue siempre la historia de la represión, pues el arte somete la realidad a las leyes distintas a las establecidas, a las leyes de la forma, la cual engendra una realidad distinta, la negación de lo establecido, incluso allí donde el arte escuda a la realidad establecida. Y luego agrega: la tolerancia de la libre expresión es el camino de la preparación y avance de la liberación, no porque no haya verdad objetiva y la liberación haya de ser necesariamente un compromiso entre una gran variedad de opiniones, sino porque hay una verdad objetiva, que solo puede ser descubierta y averiguada si se llega a saber y comprender lo que es y puede ser, y lo que debería hacerse para mejorar la suerte de la humanidad. Desde este punto de vista, la coexistencia del arte y el no arte no es nociva para la historia, sino su punto de partida.
El arte y la literatura existen para motivar una constante búsqueda de liberación ideológica en el hombre. Y esta búsqueda, pese al mercado, no se puede delimitar. Ello porque el arte sobrevive por sí mismo, se encuentra más allá de la historia. No ocurre lo mismo con el derecho a la información. En contra de la censura, Coetzee tomó la decisión de evitar el problema de la censura en el periodismo. Su campo de interés es el arte, la creación de sus consecuencias para el escritor y dentro del escritor. Existen diferencias de interés, de agenda y de independencia, pero en el fondo la necesidad de acallar al periodista y al escritor surge desde un único sistema y está vigente por un único motivo. Ambos atentan contra la necesidad de proteger la utopía y sostener a través de ella los vínculos de poder generados entre la sociedad y el aparato burocrático del Estado. Sin embargo, en este texto daré por contado que los mecanismos de censura son los mismos, y esta similitud puede comprenderse perfectamente en los casos del amante de Lady Chatterley y los daños de la pornografía, Catherine Mackinnon, paradigmáticos por ser los más asimilables desde nuestro momento histórico. Contra la censura. La documentación e información de contra la censura es ciertamente invaluable. La bibliografía sobre la censura es escasa en español y la que existe, exceptuando el libro de Avellaneda, que se aventura a explicar mecanismos, fue escrita con un apasionamiento erótico que poco sirve para comprender el fenómeno. Ello no implica que contra la censura no sea un libro apasionado o que no muestre las cicatrices emocionales del apartheid. Sucede que en realidad es tan apasionadamente metodológico que nos permite un vistazo más general sobre el fenómeno. Procura ser metódico e imparcial, pero no por ello deja de ser apasionado. Por ello quise utilizarlo para retomar cierta idea que se ha popularizado en los últimos meses. Hablo del concepto de la posverdad y de la crisis de credibilidad que han sufrido los medios tradicionales. Antes de ello, quisiera aclarar que no mezclo la creación y el periodismo de manera deliberada, pero debido a que la censura ha tocado ambas formas y que los mecanismos de acción de ambas figuras son equivalentes, es natural pensar que la censura tanto del escritor como del periodista busca un mismo efecto en la sociedad. Avellaneda describe este proceso de la siguiente manera. Dos grandes unidades reúnen y subordinan los significados de este discurso, refiriéndose a la visión de la cultura que existe dentro del discurso de la censura. Una de ellas establece que el sistema cultural qué es el sistema cultural y cuáles son sus efectos sobre algunas zonas claramente recortadas del conjunto. La moral, lo sexual, la familia, la religión y la seguridad nacional. El discurso define el sistema cultural según tres características interrelacionadas. Posee una misión noble que no debe ser alterada. Debe estar siempre subordinada a la moral. Puede ser usado indebidamente. Afirmar la posibilidad de un uso indebido de la cultura. Uso ajeno a su misión presupone oponer las categorías de la cultura verdadera legítima y de la cultura falsa e ilegítima. Una concepción utilitaria del arte fijada desde lo político y defendida por decreto es algo natural en la cultura latinoamericana, sobre todo bajo discursos patrióticos y etnocéntricos que intentan huir de la contaminación de la globalización. Algo de este discurso bien podría confundirse con la dinámica del arte y no arte de Marcuse. El producto cultural falso es el discurso en el que... esta es una cita de Marcuse. El producto cultural falso es en el discurso el que está al servicio de algo que se estima negativo. Es el producto disfrazado de arte, el arte, sobre texto, al insistir en la necesidad de fortalecer el espíritu propio de nuestro pueblo para evitar que un concepto impreciso del arte atente contra nuestras costumbres. El discurso ubica este producto cultural falso y sobre texto en el campo de lo no nuestro, de lo ajeno. La oposición entre la cultura verdadera y falsa se va reforzando por amplificación. Lo legítimo, propio, nuestro de adentro, enfrentado a lo ilegítimo, ajeno, no nuestro, de afuera. El sistema cultural falso es todo eso porque no se subordina a la moral. La moral, o sea, lo que produce las buenas costumbres y resiste el asedio de la corrupción. La ruptura de este equilibrio, que la moral cede ante el embate del sistema cultural falso, implica, según el discurso, la relajación de las costumbres y de la no moral.
Este discurso podría utilizarse además como una forma de referenciación de la alta y baja cultura, que en nuestro tiempo procura defender y rechazar distintas expresiones por considerarlas más o menos puras. En la práctica, lo denunciado por Avellaneda y lo esperado por Marcuse es que el arte enfrentaba la selección natural del mercado, sobrevivía por estar contra la historia y seducirnos por ello, por brillar más allá de toda sombra de lo convencional. Aunque parece estar al tono de la ambigüedad del discurso posmoderno, la idea de la posverdad secretamente nos dice que existe una historia y por tanto una verdad. Ello implica que se opone a la incertidumbre. En la definición que dio el diccionario de Oxford en el 2016, al elegir la expresión posverdad como la palabra del año, la define así: circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal a la hora de moderar la opinión pública. Llevar el concepto de la posverdad a la creación podría parecer absurdo por definición. Es posible aceptar la idea de una noticia falsa, pero concebir una falsa ficción no tiene mayor sentido que el de la doble negación de la realidad. Sin embargo, si existe lo que un ente gubernamental considera falsa obra cultural o una obra corruptora que no corresponde al llamado constructivo de la cultura, en las afirmaciones de Avellaneda. En Latinoamérica aún son frecuentes estos alegatos para desvanecer el valor o la intención de una obra artística, sobre todo cuando es polémica. Son los rezagos de una moral unificadora que persiste a la idea de proteger a la sociedad a través de unos valores morales oficiales. En el fondo, el problema podría reducirse a verdades particulares y subjetivas que presenta el artista y a las verdades generales y objetivas que intenta imponer una colectividad. El arte podría comprenderse como la suma de las verdades subjetivas y construidas por los artistas. Creamos a través de sus visiones una idea del mundo superior a las verdades objetivas de una colectividad, algo que un discurso unificador no puede contener. La información como enfermedad. Esta idea de que el conocimiento o la información pueden afectar a la sociedad no es nueva. La censura eclesiástica tenía una concepción de sí misma muy parecida y procuraba con aparentes buenas intenciones evitar que el contenido malévolo calcomiera los valores de la sociedad. Pero frente a la pregunta, ¿puede la censura proteger a la sociedad? Existen múltiples respuestas partiendo de los ejemplos puestos sobre la mesa por Coetzee. En primer lugar, la censura genera más problemas de los que intenta solucionar. Uno de sus argumentos más poderosos es que la censura es una institución defendida y promovida por los hombres equivocados. No hay mentes creativas, morales y benignas detrás de una empresa semejante. No hay imaginación, ni creatividad, ni buenas intenciones. Solo un amplio y poderoso aparato burocrático corrompido por el poder de controlar las expresiones artísticas e informativas de la sociedad, haciendo imposible cualquier forma honesta de comunicación. Respecto al arte perverso, Coetzee toma dos ejemplos vitales cuyo análisis, a pesar de tener 20 años encima, son absolutamente actuales, de los que ya mencioné. Son el capítulo del amante de Lady Chatterley, el estigma de lo pornográfico y los daños de la pornografía de Catherine MacKinnon. Ambos ensayos pertenecen a una época previa a la masificación de Internet, aunque podrían leerse como problemas absolutamente actuales. Como fenómenos de comunicación, Internet ha traído consigo nuevas formas de presión mediática. La presión mediática más característica son los enormes colectivos de personas ofendidas que se unen de un modo aleatorio para generar presión a través de las redes sociales, exigiendo distintas formas de reparación moral. Menciono este detalle porque no es gratuito que el primer capítulo de Contra la Censura se llame Ofenderse, o que el título en inglés gire en torno a la ofensa y esta vez, a su vez, se vincula intuitivamente con la censura. La indignación contemporánea está poderosamente enmarcada en la impotencia. Al respecto, el trabajo de Ulrich Beck sobre el sentido de la impotencia en la democracia nos explica que el desconocimiento de los significados y sistemas conlleva a que los ciudadanos de Occidente prioricen emociones y reacciones viscerales a la hora de enfrentarse a las decisiones políticas. Frente a las referencias etéreas de la economía global y lo incuantificable de las políticas de la tecnocracia, se encuentran sus efectos concretos, generalmente perjudiciales, y la reacción natural del ciudadano común es emocional. Ya no hablamos de la ofensa de poderosos que manipulan situaciones o se sienten amenazados por la libertad de expresión, sino de reacciones viscerales y colectivas que pueden prestarse a ser manipuladas, siendo en muchos sentidos el germen de nuevas formas de totalitarismo.
Generalmente los medios hacen eco a la indignación y por ende la multiplican. La indignación es intensa y efímera y ha cambiado la relación de poder en lo mediático y en lo económico. Es difícil imaginar hoy una obra de un carácter transgresor equivalente al amante de Lady Chatterley, sobre todo porque gran parte de los tabús que hoy nos sobreviven y que implican un grado de opresión semejante al tabú sexual en la Inglaterra de la época, implican la transgresión física y moral del otro. Sin embargo, mientras el libro deja de ser polémico debido a la pérdida de interés que podría generar la naturalización cultural del tabú, los alegatos contra la obra bien podrían ser aplicados a las creaciones más contemporáneas. Esto es aún más visible en el capítulo dedicado al daño pornográfico enfocado en Catherine McKimmon, cuya discusión se ha fortalecido con el auge de los colectivos feministas que buscan atacar desde distintas perspectivas la protección legal con la que cuenta la pornografía. Yo creo que dejo ahí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Tenemos ahora algunos minutos para preguntas, comentarios. Me imagino que los tres trabajos generaron sugerencias, comentarios, ideas, y así que abrimos al público. Aquí está Graciela con un micrófono para prestarlo a quien quiera hablar. Aquí hay, por favor. Le pedimos que diga para quién es la pregunta, a quién está dirigida. Pablo. A Pablo. I'm going to ask in English, okay? Yes. Okay. I was very interested about your reading of Michael Kay. And I would like to ask you if you believe that the voice, the narrator that changes in the middle of the novel, the chapter, special chapter, it may represent an opposition between Michael's freedom and our lack of freedom. Respondo en español para... sí, creo que efectivamente ese cambio de voz en el narrador tiene que ver con un señalamiento directo a el uso de la libertad. La primera parte narrado en una forma meramente descriptiva, ¿no? Y cuando cambia la voz es la voz de una mujer, y eso tiene que ver mucho con un apuntalamiento de qué es lo que estamos haciendo con nuestra libertad, ¿no? Creo que puede extenderse el argumento hacia nuestro uso de la libertad en el medio latinoamericano, porque podemos dar contestación desde ahí. Argumento más sobre esto en el libro. Podemos dar contestación al argumento de Spivak acerca de que el subalterno no puede hablar, ¿no? Es decir, cada vez que intenta hablar, lo hace con el lenguaje del conquistador o del amo colonialista, con sus mismos instrumentos lingüísticos. Bueno, y creo que lo que se pone en juego en la novela es precisamente el uso del lenguaje a partir de otros signos lingüísticos que no son los del subalterno. Es decir, creo que Coetzee, que aquí está para corregirnos, ¿no? Escapa a ese callejón sin salida que plantea Spivak. El subalterno puede hablar en tanto que no lo haga con el lenguaje del amo colonialista, ¿no? ¿Cómo hace eso? En el caso de Michael K., negándose, afirmando, ¿no? En esta paradoja. Nunca dice no frontalmente, sino que dice sí voy a obedecer, sí voy a cantar en el patio el rayo del sol, sí voy a, etcétera, pero de tal manera que lleve este sí hasta el extremo del absurdo, y en ese absurdo está su no, está el no y la posibilidad de hablar fuera del lenguaje de la subalternidad. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario?
I'll speak English because I'm directing También it voy a to hablar Catherine. español, I le voy think a it's preguntar a Catherine. more of a Creo comment que es than más un a comentario question. que I was una fascinated pregunta. by Me your fascinó sort of Brazilian, tu Austrian angle on the Jesus novels. ángulo austríaco And so brasilero I thought sobre I'd la just bring in novela an de Jesús, Australian, y me an pareció Australian que angle, yo which is podía contribuir con una mirada australiana, sure, which is a novel set in a que es Spanish-speaking una country, but novela it's que written sucede en in un the país de period habla that hispana, pero John Keats has sucede been living in Australia, and en el periodo en el que it Keats sort of vivía en chimed with Australia. things that I have a lot of Latino Entonces friends tiene que living ver in con Australia, muchas and the cosas things de that they say amigos about their latinos que experience. conozco que viven en One Australia, is that cosas it's que a han kind vivido, of realized hasta utopia to que them. se dieron There's cuenta que era una a utopía para Venezuelan ellos. comedian Es in un Australia. He said Australians comediante have no need venezolano y dijo for que en God because they Australia, have public en health Australia no care necesitan a and Dios porque unemployment tienen salud benefits. pública But the y second seguro de thing desempleo. that Latinos Pero living la in Australia segunda report cosa que is a sort dicen of los latinos que viven en deadness, Australia, sort of boring es- spiritual deadness, which is hay like una cierta what a lot of como una people muerte espiritual, people's ¿verdad? observations Hay of Novilla. aburrimiento, And I thought that's que interesting. tenía que ver I con sus suspect that if you move observaciones. from a Me country like parece South que Africa to si Australia, vos te mudas de un país de that experience como may Sudáfrica be a Australia, similar. esa experiencia puede ser similar, That's ¿verdad? not forming a question for me, but No thank es you for the una very interesting pregunta, la reading of verdad, the pero Jesus bueno, novels. muchas gracias por tu lectura tan interesante de las novelas. Bueno, si no hay más comentarios y más preguntas, les agradecemos mucho a los expositores aquí presentes y los invitamos para regresar a partir de las 2 para el panel 2, Estudios Postcoloniales de Coloniales. Muchas gracias a todos.